Con este preámbulo queremos invitar a Óscar Ugarteche, reconocido economista, analista político, profesor de una de las universidades más importantes de la región, me refiero a la UNAL, la Universidad Nacional Autónoma de México, y que hoy está en Perú, ¿no? Estuvo en Perú algunos meses atrás acompañándonos, regresando a estar con lo que él denomina pues su patria, su nación y a la cual él nunca se ha olvidado. Siempre ha estado atento, compartiendo con nosotros entrevistas, informando de lo que sucede a nivel internacional. Es decir, toda una personalidad en el mundo de la economía y el análisis. Oscar, muy buenas noches. Tiene, por favor, un aproximado de 30 minutos para después compartir algunas preguntas y terminar pues ya con las respuestas que tú puedas absolver a los participantes. Buenas noches, Oscar. Tu audio está cerrado. Les agradezco mucho la invitación y muchas gracias, Marcos, por la invitación. Muy agradecidos y muchas gracias por acompañarnos esta noche a una conversación sobre qué mundo tan cambiado el que tenemos, ¿no? Porque, digamos, estamos en la cuarta revolución industrial, estamos en un cambio de época. Y como fue un cambio de época entre la primera y la segunda y la segunda y la tercera, o sea, cambia todo. Cuando tú tienes una revolución industrial, Tampoco tomas con cambia ladrillo. todo. ¿Alguien puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Eh, Cambia todo, cambia nuestra manera de comprender, cambian nuestros referentes culturales, cambian nuestros referentes históricos, cambia el lenguaje de predominancia cultural, cambian las monedas que se usan en el comercio. Eh, Cuando cambia la época, cambia todo, ¿no? O sea, cuando España era el gran imperio, pues era España el gran imperio con todos sus valores. Cuando Inglaterra fue el gran imperio, con todos sus valores. Cuando Francia quiso ser el gran imperio y lo logró en términos diplomáticos, por lo menos, era el idioma del conocimiento, era el idioma de la ilustración, era la referencia forzada, o sea, si no se decía en París, no se había dicho. Y luego vino, bueno, Gran Bretaña, Estados Unidos, y ahora, con la cuarta revolución industrial, nos viene el líder de la revolución industrial, que es China, que lidera absolutamente en todos los campos, o casi todos los campos, y que ha tenido la capacidad de introducir el libre comercio por los volúmenes de producción que maneja. Entonces tienes una China que produce 18 millones de autos eléctricos al año, cuando en Europa se producen, creo que son 2 millones y en Estados Unidos menos de uno. Entonces, estamos hablando de unas cantidades que reducen los costos unitarios a nada. Y es contra eso que Occidente tiene que competir. Y no puede. Y entonces el cambio de época nos lleva a un cambio de liderazgo general. Creo que ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es: los asiáticos crecen a tasas altas. Es verdad que en la década anterior crecían a tasas aún más altas. Eso es cierto. Y también es verdad que hace 2 décadas crecían a tasas aún más altas. Ahora va a crecer al 4,5%. Eh, pero la verdad de la milanesa es que América Latina crece más o menos al 2% al año, 2,2 creo que es, hacen 30. Entonces, tú le restas a eso crecimiento poblacional y el crecimiento es más o menos cero. Eso es el resultado de las políticas económicas que estamos llevando a cabo
que además son las mismas políticas económicas que se están llevando a cabo en Estados Unidos, que tampoco tiene crecimiento, y de Europa, que tampoco tiene crecimiento. Entonces, y además, no solo eso, sino que se estudia economía en esas universidades para que nosotros hagamos lo que ellos dicen. Y entonces nadie crece y estamos todos muy contentos de no crecer porque así es el fútbol. Y al otro lado, crecen al 4,5% y hay países que crecen al 5, al 6 y al 7. Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, Laos, crecen a tasas de 5 o 6 y nosotros estancados. Entonces, ¿qué pasa con la teoría económica? Uno, ¿qué pasa con la teoría económica en Occidente? Dos, ¿y qué están haciendo los asiáticos de bien? Porque no es solo que China lidera entre los diferentes campos y lidera, según el Instituto Australiano, el Australian Strategic Policy Institute, tiene identificado el liderazgo en 38 de 44 campos de parte de China. 38 de 44. Y dentro de Estados Unidos, creo que es el Instituto RAND, tiene identificado un retraso en la fabricación, la producción de ingenieros electrónicos para que Estados Unidos se nivele con Oriente. Un retraso de 4 años. Entonces, algo está pasando fundamental con la producción. Y mientras todo esto pasa, América Latina exporta recursos naturales. Exporta, en el caso de México, exporta mano de obra barata, ese es su recurso natural, es mano de obra barata. Mano de obra barata dentro de México, con salarios muy bajos, o mano de obra barata como migrantes mexicanos del otro lado de la frontera. Hay 37 millones de mexicanos en Estados Unidos. Miren el número, 37 millones de mexicanos. Ojo con el número, 37 millones de mexicanos. 6 millones han migrado en los últimos 20 años, 30 años, 30 años. Entonces, estamos hablando de que hay un gigantesco desplazamiento de gente por la incapacidad que tienen estas economías. El Perú ha exportado en los últimos 3 años o 4, ha exportado otro millón y resto de gente, 1.200.000 personas. Hay los que dicen que son 2 millones, en fin, pero es sobre el millón en los últimos 2 años. Y ya habían 3.200.000. Ya somos 4.400.000 peruanos que nos hemos tenido que ir del Perú, país de 30. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el modelo basado en recursos naturales es un modelo que expulsa la fuerza de trabajo, la hecha del país. ¿Y qué fuerza de trabajo es la que echa del país? La altamente calificada. Porque es la población altamente calificada la que puede emigrar y conseguir un empleo en el otro lado. Solamente en servicios más, en los servicios más básicos es que tú puedes tener mano de obra sin calificar, pero en líneas generales no hay demanda para eso. En líneas generales lo que hay es demanda para mano de obra calificada de un tipo o de otro, sea economía de los cuidados, donde es gente que estudia enfermería o qué sé yo, cualquier cosa vinculada a cuidados, o lo que tiene que ver, vamos a decir, con cocina. O sea, si has estudiado en alguna escuela de cocina y migras, es mucho más posible que consigas una buena chamba en el país a donde llegas cocinando, y es mucho más posible que puedas inclusive introducir elementos de la cocina peruana en el país a donde llegas, que si no has estudiado cocina y eres nada más una persona que cocina en su casa y migra, ¿no? Entonces, digamos, es un mundo donde cada vez se requiere de más conocimiento para entrar al mercado de trabajo. Todo ese conocimiento no garantiza empleo
Y no garantiza empleo porque las tasas de crecimiento son insuficientes. ¿Y por qué son insuficientes las tasas de crecimiento? Porque tenemos un modelo exportador sobre la base de recursos, sean mano de obra barata o recursos naturales. Y entonces, claro, si no generas valor, si no generas complejidad productiva, si no generas articulación con el sector de servicios productivos, entonces ¿de dónde va a salir el empleo? Asia, y voy ahora, disculparán, voy a repetir una cosa que dije la semana pasada en Yakarta en una conferencia. Los asiáticos en los últimos 30 años se han hecho ver como países donde planifican a largo plazo a dónde quieren llegar y luego con planes quinquenales del gobierno, los oficiales, se van tomando las medidas que se necesitan para ir llegando a donde tienen que llegar. Con esos planes ajustan el sistema educativo para que el sistema educativo pueda responder a las demandas de mano de obra calificada que va a necesitar en el futuro. Porque indudablemente, si lo que vas a necesitar son obreros especializados en producción de baterías a base de litio, eh, que además ya no son obreros propiamente, son más bien técnicos especializados, van a tener que tener un conocimiento de la física que la mayor parte de los mortales de cierta edad no tenemos. Y cosas así, ¿no? O sea, necesitas una educación más compleja para la nueva forma de producción. Es un capitalismo transformado, ¿no? Ahora, en tercer lugar, lo que pasó cuando los austriacos, el pensamiento austriaco, ganó la partida teórica e ideológica en la década del 80, lo que pasó ahí es que esencialmente se dijo, abran todas las fronteras y con esta apertura total de las fronteras vamos a tener una mejora en la actividad económica del mundo, ¿no? Así fue. Eso fue con la crisis de los 80 y todo el mundo fue abriendo. Las fábricas fueron cerrando y los capitales se fueron moviendo a centros de producción donde el costo de mano de obra era más bajo. Para eso entonces se cambiaron las reglas del juego, se armó la Organización Mundial del Comercio, se cambiaron todas las reglas del juego, la desregulación absoluta de los mercados y la desgravación del comercio internacional. Y esto nos conformó un nuevo planeta, ¿no? En ese momento, los movimientos sindicales se vieron destruidos. Estos movimientos sindicales se ven destruidos, pues sus centros de trabajo se terminan, se cierran, pero luego de que se han cerrado los centros de trabajo, viene algo que a mí me parece que es peor, que es este discurso repetido de que tú sí puedes hacerlo solo, de que no se necesita trabajar en equipo, de que no es necesario tener comunidad, de que no se necesita una comunidad campesina, que no se necesita una comunidad industrial, productiva, o una comunidad intelectual, que cada quien corre con sus propios incentivos y cada quien gana en su propia carrera, cosa que todos sabemos que es mentira. Pero el hecho de que todos sepamos de que es mentira no quiere decir que un chico de 18 años que escucha el discurso no diga, ah, bueno, entonces yo tengo que enfilármelas ahora porque me las voy a tener que arreglar solo. Y lo que hemos tenido ahora son generaciones de los últimos 30 años en el mundo, son generaciones completas de muchachos sin esperanza, que están convencidos que lo único que hay que lograr en este mundo es hacer dinero y que la única manera de hacerlo es solo.
Y eso va en contra de todo, cualquier cosa de organización sindical o de cualquier otro tipo. O sea, atenta contra las organizaciones sociales en todos los sentidos. La paradoja es que mientras los asiáticos hacen sus planificaciones y educan a la gente para su futuro, para jugar con mis amigos. Miriam, ¿puedes por favor apagar tu micrófono? Miriam, por favor, tu audio, producción, por favor, todos pueden cerrar, por favor, sus audios, gracias. Miriam Tejada, por favor, ¿puede apagar tu audio? Pepe, ¿puedes apagarle a Miriam, ten la bondad? Disculpa, Oscar. Tenemos esta paradoja, ¿no? O sea, los asiáticos hacen sus planificaciones, hacen su educación para su planificación y hacen su comercio no basado en recursos naturales, a pesar de que exportan recursos naturales. Indonesia exporta petróleo y Malasia exporta petróleo y gas, pero su base exportadora no son recursos naturales. Eso al otro lado, y ellos sí siguen con sindicatos y siguen con unidades productivas conjuntas y siguen con aparatos productivos complejos y siguen con organizaciones industriales, ¿no? Y acá seguimos con el pensamiento austriaco, donde sálvese quien pueda y lo mejor que puedes hacer es emprender y poner tu propio negocio, porque si no pones tu propio negocio te mueres de hambre. Y así se han llenado las calles de las capitales de América Latina de puestos ambulantes en el nombre de que ese es el futuro y es el mejor futuro. Bueno, para los que no creemos en esto, tenemos Asia para mirar. Ahora, ¿qué es lo que se interpone entre América Latina y los asiáticos en términos de visión? Que tenemos una especie de, no es una especie, es una subordinación, primero a la teoría económica dominante, que ahora nos dice, con, con gran entusiasmo, de que los mercados funcionan y como funcionan no hay que hacer nada, esto solito se va a arreglar, y ya tenemos 3 décadas perdidas. Y por otro lado, tenemos a los asiáticos que están creciendo como locos, bien organizados y que saben que esas ideas vienen a través de los organismos financieros internacionales. Entonces, lo que a nosotros nos llega vía Fondo Monetario Banco Mundial y las universidades principales, a ellos no les llega, porque ellos no han tenido problemas de balance de pagos, no tienen grandes problemas de inflación, y cuando tienen problemas, lo resuelven entre ellos. Hay una comunidad de estados asiáticos que se llama la ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations. Esta comunidad de estados asiáticos funciona bastante bien, hacen 50 años, versus todos los intentos de integración en este hemisferio que han resultado en la nada y que siguen resultando en la nada. Entonces, ahí sí, la pregunta es, ¿qué pasa en nuestros países que no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre a dónde queremos ir? Es la gran pregunta. Hay, yo creo, en el Perú en particular, hay gente muy trabajadora, hay gente con mucha iniciativa, hay gente muy chispa, muy ahí, muy rápida, pero también hay, siento yo, una especie de ¿qué vamos a hacer? ¿No? Una especie de resignación que en las generaciones viejas uno entiende porque estamos en esta fiesta hace casi 60 años y uno ha visto el proceso de deterioro en lugar de mejora. En el caso de los jóvenes, el qué vamos a hacer es la misma desesperanza que tienen los jóvenes de Europa, que es que dicen, bueno, el tema ambiental ya se llevó el planeta entre las patas,
El tema poblacional se llevó el planeta entre las patas, entonces ya para qué tener hijos, no hay que tener hijos. Y a lo único que podemos aspirar, único, es hacer dinero rápido. Chao. Eso tenemos nosotros, América Latina, occidental y cristiana, con el occidente cristiano, estadounidense y europeo. Tenemos eso en común, una especie de nihilismo ciorano, eh, una desesperanza espantosa por el tema climático, por el tema de las guerras también, el tema poblacional sin duda. Y tenemos que salir de esa toro, ¿no? Porque el futuro sí existe. El futuro es lo que nosotros construimos. Y lo que tenemos que pensar es cómo se hace un futuro en un país de recursos naturales. Yo le decía a los indonesios el otro día en la conferencia que lo único que se me ocurría que podíamos hacer, y que claro, es una apuesta muy arriesgada, es crear un fondo para los recursos naturales, en vista de que los países ricos hablan de los fondos para recursos naturales y no hacen nada, nosotros crearlo. Y ponerle no es un impuesto, porque si ponemos un impuesto nos caen encima palos por los acuerdos de libre comercio, sino ponerles una retención de una proporción alta del precio de la materia prima que vaya hacia ese fondo. Y conforme la materia prima es transformada y tiene más valor agregado, o sea, conforme se genera más empleo y más articulación entre fábricas que se están creando, entonces se va reduciendo la contribución al fondo y cuando se produce un bien final que va al mercado internacional, se le devuelve el dinero. O sea, ya no es que aporta al fondo, sino que el fondo le devuelve a lo largo de un periodo de tiempo dado, 10 años, 20, 15, no sé. Habría que hacer los números y calcularlos. Y les devuelve los recursos a la fábrica para que la fábrica tenga un incentivo, por un lado, para transformar dentro del país donde está la materia prima, y por el otro, para articularse con las otras fábricas que se van a crear en este proceso. Lo único que se me ha ocurrido que se puede hacer. He visto propuestas con impuestos sobre esto. Hay un profesor australiano, que tiene una cosa que se llama los impuestos negativos para los que fabrican bienes finales. Entonces, si tú pagas impuestos por exportar una materia prima, pero a partir del momento de que exportas una procesada, o sea, en lugar de hierro en polvo, exportas láminas de hierro. Entonces te dan un subsidio, directamente un subsidio por lámina. Esa es otra entrada, es una entrada fiscal. Pero me parece que son formas de volver a hablar sobre industrialización, porque tenemos que volver a hablar sobre industrialización. En esta cuarta revolución se necesitan un montón de cosas y nosotros tenemos los recursos naturales. Transformemos esos recursos naturales en el montón de cosas que se necesitan y exportemos aquello. Y eso ciertamente va a dar empleos de calidad y va a dar empleos complejos que van a articular un nuevo aparato productivo en el país. Se necesita pensar en términos nuevos porque los viejos términos yo creo que ya no nos sirven para nada. Y yo creo que con esto los dejo y las preguntas que quieran. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Recordemos que estamos enmarcados en el tema de cómo el crecimiento productivo mundial debe de generar un trabajo digno. Y es la preocupación de la gran mayoría, porque todos estamos involucrados, entiendo, en el campo sindical, básicamente,
o de una u otra manera relacionados al mismo tema. Algunos compañeros que quieran hacer el uso de la palabra, levanten la manito o abran su audio para poderlo ubicar. ¿Algún compañero? Clever, creo que habías abierto tu audio. Sí, gracias, Marco. A ver. Sí, un aspecto, doctor Ugarteche, quisiera que usted pueda brindarnos un análisis respecto a lo que sucede en el mundo, por ejemplo, en el caso europeo con el euro, o si Asia también planifica una moneda común, ya que algunos países están hablando mucho de las criptomonedas, ¿no? ¿Y eso en qué manera afecta al movimiento sindical, dado de que se generan más opciones especulativas en el mundo financiero, ¿no? La bolsa de valores y todo ello, ¿no? Inclusive los commodities, ¿no? Que inclusive los alimentos, ¿no? Que tienen un criterio ahora especulativo en el mundo, ¿no? Por favor, no sé si nos podría brindar un alcance. Gracias, Marco. Bien, Clever, gracias, gracias. ¿Alguna otra intervención o vamos avanzando? Juan Sebastián creo que también está haciendo el uso de la palabra. Sí, sí, una pregunta. O sea, yo veo que, buenas noches, señor Ugarteche, un gusto escucharlo. Y buenas noches con todos. Hay digamos, una serie de ramas de la producción que es necesario, eh, digamos, crear prácticamente en el Perú, ¿no? Para resolver problemas concretos como alimentación, como material de construcción para una política de vivienda, eh, digamos, una industria relacionada a la explotación de los recursos hidrobiológicos, del mar, la agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, vemos que no tenemos un interés de quienes, digamos, tienen el dinero, etcétera, porque no lo ven como sectores sociales que estén dentro del mercado, ¿no? Y por ello no son integrados al mercado de producción y consumo. Entonces, para ello, creo yo de que lo que nosotros necesitamos es una propuesta política en la que tengamos como eje impulsor de un cambio, un Estado promotor, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, imaginemos, yo soy arqueólogo, nosotros, voy a ser breve, a través del estudio de los restos de los, los corrales altoandinos, sabemos de que ha habido una gran explotación de camellos, de camello como para producir fibra y carne. Nosotros en la actualidad tendríamos, de acuerdo a lo que digo, un proyecto de desarrollo masivo del ganado camélido, ganado altoandino, de las especies altoandinas, para crear una industria de carne y fibra para, por ejemplo, exportar o tener un alto desarrollo de la industria textil de un producto de alta calidad, ¿no? Pero eh, quienes están digamos, en el negocio, tendrían las posibilidades, el capital, etcétera, no les interesa ese rubro, prefieren, no sé, directamente exportar. La idea es, para poner en esta rama de la producción, es que se necesita un Estado promotor, y eso ya es, digamos, toda una cuestión ya en el terreno de la política. No sé qué opina de esto. Gracias. Gracias, gracias, Juan. ¿Alguna otra intervención para darle pase a Oscar que vaya haciendo estas preguntas y otros puedan ir pensando en cómo se está relacionando el crecimiento productivo y si realmente
debe siempre terminar afectando a la masa trabajadora. Va a incrementarse el trabajo, se va a precarizar. Son algunas ideas que ustedes también puedan desarrollarlo en sus preguntas. Oscar, por favor, ¿puedes adelantarnos con estas dos preguntas que tienes a la mano? Audio, por favor. Tu audio, Oscar. Juan, ¿puedes cerrar, por Perdón, favor, ya. tu ¿Qué, audio? pa- qué Juan, pasa cierra con, tu audio. qué pasa con las monedas? La pregunta ¿qué pasa con las monedas tiene que ver con qué pasó, ¿no? Que era el dólar, ¿no es cierto? Entonces tú tenías tu moneda de referencia mundial, era el dólar. Y de pronto, ¿qué pasó? Algo pasó. Y lo que pasó es que la cantidad de dólares dando vueltas dentro de Estados Unidos se multiplicó por 8. Por 8. Entonces el valor del dólar se fue al tacho. Y con al irse el tacho el valor del dólar, los precios en dólares suben, ¿no? Y entonces tenemos una cantidad de espejismos locos. Pues claro, tú ves auges en el mercado de commodities, pero ¿cuánto del auge es auge? ¿Y cuánto si lo pones en dólares estables? ¿Cuánto queda de ese auge? Entonces ahí hay un tema. El segundo tema es, las monedas sirven para varias cosas. Bueno, para tres. Sirven para tener una unidad de cuentas, sirven como medio de pago y sirven como unidad de reserva. Entonces, como medio de pago se está usando, se usa mucho. Es la moneda más usada. Como moneda de reserva, cada vez se está usando menos porque se está comprando más oro, se está guardando otras monedas y, eh, se han creado las criptomonedas. Y como moneda de reserva, pago, medio de pago, de reserva y unidad de cuentas. Como unidad de cuentas, como tiene inflación, por la cantidad de dólares que estoy dando vueltas, entonces hay muchos que prefieren no usarlo como unidad de cuentas. A eso es a lo que la prensa occidental se refiere como la desdolarización. La desdolarización es menos porque no se use el dólar como medio de pago y más porque ya no se usa para se hacen yuanes, el comercio de Rusia se hace en rublos, porque claro, o sea, si la otra cosa está inestable y no sirve, entonces, lo que pasa es que no habíamos visto nunca en la historia que un medio de pago que era Reserva Internacional se desintegrara en nuestra nariz. Eso no lo habíamos visto. Y, eh, y la reacción ha sido, que ha sido una reacción ingeniosa de un japonés, decir, bueno, yo invento algo que va a tener un valor y el valor va a estar derivado de otras cosas y eso va a ser, son cálculos. O sea, el valor sale de una cantidad de cálculos que hacen computadoras. Entonces, una criptomoneda, los centros de criptomonedas generan mucho calor, porque hay muchas computadoras juntas que operan y operan cerca al agua para que se refrigeren. O sea, es toda una chamba tecnológica la criptomoneda, para que opere. El físico, la criptomoneda no existe, pero para que el valor salga, necesitas una cantidad de iteraciones gigantesca y estos hay centros que se ocupan de esto, ¿no? Que están en el mundo y que son conocidos por su consumo de energía. Eh, ¿Van a sustituir las criptomonedas como moneda de reserva? Yo no creo. Yo no creo. Pero yo soy anticuado. O sea, ya hay un montón de cosas que no creo. De todas estas cosas nuevas, hay un montón de cosas de las que no creo para nada. Entonces, por ejemplo, yo no creo que el uso de la inteligencia artificial sirva sino para ayudarte a hacer algunos trabajos, no para sustituir a la gente haciendo trabajos, eso, de ninguna manera, porque la creatividad
es en la persona. Entonces, la chispa la tiene el ser humano. Bueno, pasa una cosa similar con la criptomoneda. O sea, el dinero sale de la riqueza que se genera, o sea, son medios de pago. Pero cuando tú tienes un medio de pago que es un medio de pago, no es una unidad de cuentas y no es una unidad de reserva, es un medio de pago. O sea, tú operas en criptomonedas, pero el Banco Central difícilmente acumula criptomonedas, ¿no? A pesar de lo que ha hecho El Salvador, que es poner la criptomoneda como una moneda de circulación. Pero eso es, yo creo que es un experimento. Pero yo no me preocuparía tanto, yo me preocuparía más con qué pasa con los precios derivados de estos juegos monetarios, ¿no? Los precios se han vuelto absolutamente volátiles, se han vuelto muy volátiles y la producción real se ha despegado de los precios. Y ese es uno de los grandes problemas. Y es uno de los grandes problemas. El productor recibe una fracción del valor final. Siempre recibió poco, pero ahora es una fracción diminuta, porque el operador financiero compra, vamos a decir, compra la cosecha con anticipación y coloca la cosecha. Y el que recibió la cosecha colocada, a su vez, prenda la cosecha que todavía no está para hacer una tercera operación. Y el tercero, que está 2 veces removido de la producción de la cosecha, prenda por segunda vez la cosecha futura para hacer la cuarta operación. Y de repente tienes una helada y se cae la cosecha. Y lo que tienes es una crisis financiera. Así es. Eso fue en 2008. O sea, se cae. O sea, tú tienes una vaca, la vaca dicen que va a tener 2 terneros, que dicen que van a tener cada uno 2, y también dicen que esos 2, cada uno va a tener 2, entonces al final tienes 16 terneros. Y a la vaca le da aftosa. Y chao, porque es un figmento, es un invento financiero. Lo que hay es una vaca. Todo el tiempo hubo una vaca. Todo lo demás es un invento, pues, ¿no? Y yo no sé si eso afecta a los sindicatos propiamente. Eso ciertamente afecta a los dueños de los medios de producción, de todas maneras. Si tú eres el dueño de la vaca, estás en una situación distinta y más peligrosa de si tú eres el dueño de la venta futura de la vaca o si tú eres el dueño del subyacente, si eres el dueño de la segunda operación, que no tiene riesgo, salvo que se te muera la vaca. El que tiene la vaca tiene que cuidarla, dar de comer, ver que todo esté bien, que tenga la buena temperatura, ¿no? Los otros no hacen nada. Entonces, ha cambiado, digamos, ha cambiado la forma como se organizan los mercados de commodities, ¿no? Absolutamente. Ahora, las ramas de producción nuevas o no tan nuevas, yo tengo la impresión de que en el Perú, más que ramas de producción nuevas, lo que nos falta es recuperar ramas de producción. Ramas de producción que se han perdido. Esto que tú dices de los camélidos en el mundo alto andino, se parece más o menos a lo que yo recuerdo en mi infancia, y yo no tengo 5.000 años, pero yo sí me acuerdo cuando tomábamos el tren de Arequipa a Puno, los campos llenos de camélidos. Y la última vez que tomé el tren, que farán, qué sé yo, 20 años, el campo estaba vacío, vacío. Sí, hay que repoblar el campo. Y eso sí se puede hacer y se necesita tener Estado. Sí, habían estaciones experimentales de la Universidad Agraria y ahora podrían haber muchas estaciones experimentales para
sembrar los camélidos, ¿no? Criarlos y sembrarlos y dárselos a las comunidades campesinas, dárselos, en fin, ver cómo se opera eso, y a la parte financiera es lo de menos, sino se necesita tener a los animales que crezcan. Estamos hablando ahí de camélidos y de ovejas de altura, porque hay que recordar que el Perú exportaba lana de oveja a Inglaterra. El gran comercio de lanas del Perú de fines del siglo XIX fue comercio lanar de ovejas. Y ese comercio lanar de oveja de altura, se perdió y hay que repoblar. Y me han dicho que sí, que están haciendo intentos de repoblación en Puno, pero hay que repoblar a lo bestia. O sea, tienes que realmente poner estaciones experimentales por toda la sierra y comenzar a plantar otra vez estos animales para que se reproduzcan y volvamos a tener una producción lanar, este, para que podamos comer, porque el seco de cordero, que era lo que se comía cuando yo era niño, ya desapareció, ¿no? O sea, el seco de cordero ahora se hace con cordero de Nueva Zelanda congelado. ¡Qué horror! ¿No? El seco de cordero era comida alto andina. Recuperemos nuestra comida también, ya que estamos en esas. Ahora, ¿qué pasa con los materiales de construcción y los alimentos? Honestamente no sé. ¿Por qué no hay empresarios grandes o chicos que se meten más en estas ramas? No sé. Que eso lo podría hacer el Estado, quizás, pero más probable, si necesitas un Estado promotor de eso, estamos totalmente de acuerdo. Pero yo creo que necesitas el Estado promotor para cosas más complejas. Para las cosas más sencillas, no. O sea, eso que lo hagan lo que lo tienen que hacer. Que lo van a hacer, además, pues la demanda está ahí, lo hacen. Pero ¿sabes qué es lo que no hay? Y que el Estado sí lo tiene que hacer, planificación urbana. En esos 3 meses y medio que pasé en el Perú, viajé un poco y me ha impresionado el nivel de abandono de la construcción. O sea, si llegas, por ejemplo, a Arequipa, que tenía una campiña preciosa, ahora no tiene campiña, y donde estuvo la campiña, lo que hay es un montón de casas a medio hacer. Ahora, están a medio hacer porque algo, pero para terminarlas de hacer. Eso yo no lo creo. Yo creo que la población que vive ahí tiene dinero para hacer otras cosas, eso sí. O sea, que están haciendo otras cosas. Ya tienes el techo, ya tienes todo, ya tienes material noble. Ya, ahora me dedico a otra cosa. Bueno, haz un poquito de planeamiento urbano, haz un poquito qué sé yo, o sea, sentido de urbanidad, ¿no? De urbanismo. Y ordena eso. Y al ordenar eso vas a generar una actividad industrial brutal, con acabados, con pinturas, con toda clase. Lo vi en el Valle de Urubamba, que ya casi tampoco existe. Y ese era un valle muy bonito. Yo trabajé en ese valle el año 94 y era un valle hermosísimo y prometía tantísimo. Y ahora lo que han hecho es todo el valle, es la carretera que va desde de Palpa hasta, bueno, desde arriba hasta Calca, desde Calca hasta Urubamba, es construcciones a un lado y al otro, sí, a medio hacer. Y Chincheros, que es una joya porque es una ciudad precolombina, está completada enfrente por otra ciudad a medio hacer. Y, eh, y eso es un poco planificación urbana, ¿no? Y eso es el Estado. Y que el Estado nunca funciona, que es una porquería, que es todo corrupto. ¿Eh? Sí, seguramente, pero lo otro tampoco camina. Entonces, mejor vamos teniendo al Estado que camine un poco mejor y vamos haciendo un poquito de planificación urbana. Y eso nos va a facilitar una industria vinculada a la construcción. Por ejemplo, ya no vamos a decir al transporte.
No hay una industria vinculada al transporte. O sea, todo el transporte en el Perú es importado. Todo. ¿Por qué? Somos 30 millones de habitantes. Si fuéramos una ciudad-estado, si fuéramos Singapur, que tiene 180.000 habitantes, está bien, pues, importas todos los autos. Pero con 34 millones de habitantes, no podemos armar unos autos para venderlos ahí, para generar un poco de empleo en las ramas, aunque suba un poquito el precio, pero que genere empleo y que articule ramas. Frenosa, por ejemplo, es una industria que queda de la época de cuando se hizo planificación industrial. Era la empresa de los frenos. Y Modasa, motores diésel andinos, creo que ahora creo que hace chasis, pero no estoy seguro si también hace motores. Pero eso también queda de la época antigua. Pero se podrían hacer otro montón de cosas. Pero claro, alguien tiene que hacerlo. Aquí lo que falta es ese alguien. Ese es el problema. Si yo lo que veo en el Perú es una élite muy cómoda que sigue estando acostada sobre la exportación primaria. Y también veo, mirado a la distancia, que el periodo de industrialización fue cortísimo. Duró 20 años. Del 61 al... Yo diría que la sustitución de importaciones termina con el primer gobierno de Alan García. Ahí murió. Ahí quiebran las fábricas con la hiperinflación, y se terminó. Fueron 25 años. En 200, poco pues. Ahora, ¿por qué? ¿Quiénes eran los empresarios en estos 25 años que hicieron la industria? Alemanes, italianos, americanos, japoneses. Bueno, ¿y qué pasó con los peruanos? Una buena pregunta, ¿no? Yo creo que ahí hay preguntas que son más de fondo, pero creo que ahora ya hay una base de empresarios en potencia, de profesionales de alto nivel que podrían emprender si tuvieran los recursos públicos para emprender y hacer de eso lo que se necesita. Que el temor, que es el temor de siempre, que es lo que le pasó a Alan García con los 12 apóstoles. Les das el dinero público, se llevan el dinero y no emprenden. Eso fue lo que pasó con el 85. Eh, entonces, no sé, pues no sé si estamos entrampados con una clase dominante que no domina. Es una clase dominante que no es dirigente. Eso es más exactamente. Es una clase dominante no dirigente. Y como no es dirigente, no puede, pues, dirigir. Y está todo el mundo cómodo porque, bueno, pues hay más restaurantes, Lima está más rica, Arequipa está más próspera, Chiclayo está hecho un terral. Me impresionó Chiclayo por ser un terral. Chiclayo no era un terral. Y no he estado en Trujillo, pero me han dicho que es otro terral. Eh, ¿Necesitamos tener ciudades terral en medio de un auge económico? No hay nadie que se ocupe, la municipalidad, por ejemplo, de limpiar las calles y tapar los huecos y ponerle agua y desagüe a las ampliaciones urbanas y hacer planeamiento urbano para que las cosas no se queden a medio hacer y tengan un criterio de unidad arquitectónica. No hay ninguna unidad arquitectónica. ¿Cómo vas a tener ciudades sin unidad mágica, bonita, atractiva, si no tienes una unidad arquitectónica, cualquiera? Pero ahí tenemos un problema ahí. Entonces yo creo, por eso, o sea, yo sí creo en el Estado promotor, y sí creo en el Estado, básicamente. Pero también creo que necesitamos sacar a la gente del chip de que puede hacer lo que le da la gana y dejar las casas a medio hacer y dejar las cosas a medio construir e invadir terrenos productivos, porque se vende, porque todo se vende y todo se compra, hasta las almas. Y entonces, los valles, el valle de Urubamba era un precioso valle y muy productivo. Y toda la zona productora de Kiwicha que estaba en la parte de arriba desapareció.
Desapareció a cambio de qué? Casas a medio hacer. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde está nuestro amor propio, por Dios? Esto es el borde de Cusco, que es la ciudad más visitada de América Latina. ¿Y qué cosa le damos al tipo que va a visitar eso? Un pueblo joven a medio hacer. En el nombre de la democracia. Fatal, ¿no? Fatal. Oscar, gracias por tu intervención. Más bien, si no habría otra pregunta, ¿alguien desea intervenir? Amelia, sí, tu audio, ten la bondad, Amelia. Hola, hola. No se te está escuchando muy bien. No se está escuchando. Nada. No. Tiene el Ah, micrófono sí, apagado. está apagado tu micrófono. Ahora sí está abierto. ¿Micrófono? Ahí está. ¿Sí? No. ¿Por qué no? Se le corta, se le corta, se le corta. A ver, escríbeme por el WhatsApp y yo hago la pregunta correspondiente. Osvaldo, ¿vas a intervenir, Osvaldo Guamán? Sí, si se me escucha, buenas Sí, noches. se escucha bien. Sí, buenas noches, doctor Ugarteche, compañero que dirige el taller. Mi pregunta es relacionado más al título del taller, ¿no? Soy dirigente sindical, pero de los antiguos, por supuesto. O sea, no hay renovación dirigencial a nivel nacional e internacional. Me parece que están lo mismo. Sucede esto, por digo, porque se está viendo los resultados, ¿no? Poca afiliación a los sindicatos, no hay mayor movilización de los mismos. Entonces, mi pregunta era, el mundo ha cambiado, como lo ha explicado el doctor, en la parte industrial, pero también hemos visto que cómo ha afectado el COVID a nivel mundial ha afectado, es cierto, y los trabajos también. Se han implementado los teletrabajos, esto está originando una serie de consecuencias que no, el sindicalismo no lo está viendo. Por tanto, ha mencionado que también están las guerras, ¿no? Que también está afectando a los trabajadores. O sea, son una serie de eventos a nivel mundial y el sindicalismo en el Perú estamos sobre lo mismo, lo tradicional, no se ha cambiado absolutamente nada, o sea, no se plantea una revolución del cambio de los sindicatos base hasta los gremios de instancia superior. Esa era un poco la pregunta, o sea, en el contexto que se desarrolla el sindicalismo del Perú, ¿no? Gracias. Mm. Bueno, sí creo que, fíjate, el tema del COVID es un tema fundamental porque Perdóname, Oscar, un ratito. Perdóname, acompañado a la pregunta de Osvaldo, ya para ir también ya cerrando, yo también quería hacerte una pregunta. ajá, Y es que el tema del crecimiento mundial productivo, de la tecnología, del capital, ¿no? De la producción misma, de la economía, ¿cómo puede afectar a los países latinoamericanos, específicamente al Perú? ¿Qué opciones significa de mantener lo mismo que hoy día estamos viviendo? Eso que tú has señalado, ¿no es cierto? Has descrito lo que pasa en nuestra patria. Va a desaparecer el trabajo formal, que realmente ya es casi mínimo, ¿no? Y en todo caso, ¿qué es lo que se podría hacer, ¿no? ¿Qué deberían de hacer los sindicatos? Para continuar la pregunta de Osvaldo, ¿qué tendrían que hacer los sindicatos para defender su puesto de trabajo digno? ajá. Ya. Amelia Alegría, que quería preguntar algo. Lamentablemente no se ha comunicado. No, no. Esperemos que... Audio, no sé si ahora responde. Ahora sí, Amelia, ok. Eh, Bueno, muchas gracias. Sí, yo también más o menos en la línea del compañero que me antecedió, creo que fue Osvaldo, estaba preocupada precisamente por el tema, mira. Nosotros, a ver, tenemos el sector público y el sector privado, ¿no? En los últimos años hemos estado dándole duro al tema de la negociación colectiva, la libertad sindical, defendiéndonos de esa manera, pero el sector que ha tenido más resultados, por varias razones, es el sector público, ¿no? Ya estamos entrando al cuarto año de la negociación colectiva, pero este tema
solamente lo escuchamos cuando estamos en la mesa de negociación frente a los 21 representantes del gobierno nacional, sobre todo a los de economía, y que lloran más que nosotros para no dar nada, ¿no? Ahí nada más escuchamos cómo está la situación a la interna y además, sobre todo, a la parte internacional, las guerras, ¿no? Nos asustan con todo eso o creen que nos asustan, ¿no? Pero los sindicatos no estamos manejando información, no estamos manejando data, ¿no? Y entonces nos defendemos con lo que podemos y con nuestra intuición y con la fuerza que siempre tenemos ahí para resistir lo que nos dice el Ministerio de Economía. Y ahí queda todo. Y entonces, cuando te escucho, sobre todo en la primera parte de tu exposición, nosotros decimos, uy, ¿y ahora qué hacemos? Porque los sindicatos, de verdad que nuestras estructuras son tan antiguas que parecen de la segunda revolución industrial de repente, ¿no? Porque eh, a ver, ¿cómo vamos a poder aterrizar en el rol que tenemos nosotros como sindicatos de aquí en adelante, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta ese escenario y además ahora con una situación que es tan trágica que poco a poco, aunque parece tarde, vamos siendo conscientes con el tema de lo que está pasando con el cambio climático, para que todos nos entendamos, y que los sindicatos no tenemos una acción ni siquiera mínima al respecto, ¿no? Entonces, bueno, no quiero dar más vuelta en el Ujú, asunto, compañero Oscar y Marco, ujú. gracias por la oportunidad, pero eso a mí me preocupa. Y mira, a ver, de repente los sindicatos del sector productivo puedan decir algo más, ¿no? Puedan tener una cosa un poco más clara. Pero los estatales, los que estamos, ahorita yo estoy en mi oficina todavía, ¿no? Entonces, y sin data, mira la situación que estamos. Nada más. Ya, bueno, a ver, el, si quieren tener materiales para ponerse al día sobre qué pasa en el mundo, miren el portal, lo he puesto en el chat, www.ovela.org. Ese portal lo hacemos hace 17 años y ustedes pueden entrar ahí, pueden mirar para atrás todo lo que hay y toda la información que hay. Nosotros seguimos semana a semana los temas más álgidos y una vez cada 6 semanas le toca a alguien hacer el análisis y se va produciendo un análisis sobre lo que pasa en el mundo y cómo nos impacta a nosotros, por qué nos importa. Entonces, por favor, úsenlo. Para eso lo hicimos. Yo estuve en la actualidad económica entre el año 77 y el año 94. Entonces, nosotros produjimos durante 17 años materiales que eran esencialmente para que la clase obrera. Me divierte mucho hacerlo. A mí no me toma mucho tiempo, a mis asistentes le toman el tiempo del mundo y es muy, muy interesante, muy productivo y muy citado y muy todo, ¿no? Para eso lo tienen. Ahora, dicho eso, ¿qué pasa con el COVID? ¿Qué pasó con el COVID? Bueno, lo primero que pasó con el COVID es que notamos que el país que tenía 1.500 millones de habitantes, de donde dijeron que había salido el virus, tuvo 5.000 muertos. El país que dijo, esa es la primera cosa que pasó con el COVID. La segunda cosa que pasó con el COVID, y todavía más dramática, es las vacunas. China las tuvo listas y las de la salud. Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud porque dijo que estaba sesgada a favor de China. Ellos lo que querían era el negocio de las vacunas de Pfizer y no la salud del mundo. Segunda cosa que pasó con el COVID. La tercera cosa que pasó con el COVID es que las formas de trabajar, que siempre fue trabajando en algún lugar, ahora se trabaja de manera aislada por semana. Hay la gente que sí va todos los días, y yo imagino que en el sector público peruano van todos los días, pero
En, en muchas universidades las clases se hacen a la distancia. Ahora, claro, un efecto positivo del COVID es que se inventó este medio que estamos usando, que no existía hace 5 años. Y ahora podemos tener conferencias abiertas y en vivo, a 6.000 kilómetros de distancia. Y eso es toda una revolución del conocimiento, ¿no? Entonces sí han pasado cosas buenas y cosas malas. Se desplazó a mucha gente, porque muchas cosas se han automatizado en banca, por ejemplo, para no estar. Ya el tema del cambio en banca venía de atrás, de automatización, pero el COVID lo aceleró. Entonces, para que no tengas que entrar a la oficina del banco, se pusieron los cajeros automáticos, puertas abiertas, y ya no entras al cajero, adentro, ¿no? A la oficina. Y eso redujo la cantidad de personal empleado, acentuó. Eso es una cosa que ha pasado. Ha acentuado el proceso de automatización. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento mundial de la producción? La, vamos a llamarle así, la orientalización de la producción, o sea, el desplazamiento del eje productivo del Atlántico en 38 de 44 sectores, ha colocado el mundo en, en un mundo que está hoy día articulado en un eje que cruza del- de América del Sur a China. Yo creo que Chancay es la expresión física, ese puerto es la expresión física del cambio. Ese es, Chancay ahorra 21 días de cruce de mar. 21 días. En un cruce de 40, el cruce se va a hacer en 19, porque ya no para en ningún lado. O sea, salen de Chancay y van de frente a Shanghái. Antes subían de Valparaíso al Callao, a no sé dónde, a Guayaquil, a Barranquilla, a Manzanillo en México y a Long Beach, California, y luego cruzaba. Ahora ya no. Ese eje nuevo es el futuro. Ese es el futuro. Y ahí está la producción y ahí está el comercio de materias primas. Y ahí están las importaciones de nueva energía. Todo está en ese eje. Entonces, sí hay un gran cambio del comercio mundial y la producción mundial, claro que hay. Lo que pasa es que nosotros hemos optado por no hacer nada, ¿no? Hacer lo que el mercado dice. ¿Qué dice el mercado? El mercado dice que los empresarios lo resuelven. Entonces, si tú te sientas y esperas, ellos vienen y lo hacen. Y los empresarios deciden en Volcan, la minera Volcan, que van a hacer el puerto de Chancay. La minera Volcan comienza a trabajar, se pone de acuerdo con esta empresa china, que es el Estado chino, y hacen el gigantesco puerto. Lo hace el mercado, el Estado, las empresas. Bueno, y una vez que sales del puerto, que sales del recinto y tienes que agarrar la autopista. ¿Ustedes se pueden imaginar el tráfico? Y estás sobre la misma carretera panamericana en la que estás hoy. No has hecho nada. Como Estado, no has hecho nada. Porque ya es que una cosa es que el mercado tenga una lógica y otra cosa es que el Estado no haga nada. Son cosas enteramente distintas. El Estado promotor es un Estado activo, es un Estado que planifica qué hace. El otro ejemplo así tontísimo lo vi con el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto de Lima van a inaugurar pronto el nuevo local, pero para llegar al nuevo terminal es una aventura. Hay unos puentes temporales puestos ahí y todos nosotros sabemos que no hay nada más definitivo que una cosa temporal.
O sea que esos puentes temporales se quedarán allá los próximos 80 años. Y la entrada al aeropuerto estará lista dentro de 2 años. O sea, vamos a inaugurar un aeropuerto que no tiene entrada. Que sales a una calle rota, sales del superterminal con 60 muelles a una calle rota, porque el Estado no puede hacer nada. Eso es fanatismo. Eso es fanatismo. O sea, no tener un poquito de planificación urbana para hacer un poco de inversión pública en autopistas, ya no te estoy diciendo de 8 vías de 3 pisos, no. Autopistas para salir del aeropuerto y del puerto. Qué cosa, ¿no? No, me parece de locos. O sea, sí, tenemos que recuperar el Estado, pero a gritos, urgente. Urgente, necesitamos un Estado promotor y un Estado planificador, pero ya, para planificar estas obras públicas. ¿Y qué pasa con los muchachos del Ministerio de Economía? A ellos les han enseñado que el déficit público no puede pasar de 2% del Producto Bruto y la tasa de inflación tampoco. Así es que cualquier cosa que vaya en contra del 2% de déficit o 2% de inflación es una amenaza a su existencia. Y entonces es imposible, no se puede, es como cuando uno negociaba con los empresarios, no, es que no se pueden subir los salarios, no, esto es una cosa horrible, ¿no? Y claro, un obrero ganaba 250 soles y un gerente 10.000 dólares, pero no se podía subir los 250 soles 20 soles. A eso suena. O sea, es una combinación entre abuso y estupidez, este, que tiene que ser revertida en esos términos. O sea, no es posible. O sea, lo que usted está diciendo, señor, es una tontería. Es una tontería. No, que el mundo, que sí. Señor, el mundo se va a acabar de todas maneras. Le prometo que se va a acabar el mundo. ¿Y eso qué tiene que ver con que no me incorporen a la gente del CAS a un sindicato y no tengamos todos los mismos derechos? Sí, evidentemente. Los derechos laborales son derechos laborales. Pero cuando llegaron los austriacos, llegaron a romper, pues, a romper movimientos sindicales. Porque no es que sálvese que quien pueda, es de a uno a uno. Entonces rompen sindicatos y rompen unidad de clase. Y lo han hecho con muchísimo éxito y lo han hecho por el mundo entero. Y ahora hay que reconstituir. Hay que reconstituir. Pues miremos a los chinos. Ellos se han reconstituido, también constituidos. Y los indonesios y los malayos, todos los asiáticos que están creciendo con sindicatos fuertes, con estados promotores que planifican y están produciendo bienes que no son materias primas. Ese es el común denominador. Entonces, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Y sí, a los funcionarios del Ministerio de Economía, los turcos, los jóvenes turcos, que ahora provienen de la Universidad Católica. Y el otro día estuve con uno que me dejó con la boca abierta. Es un fanático de la curva de utilidad. Ah, me dio ternura. Ay, qué bien poder creer en algo con tanta convicción, caray. Este chico tiene una convicción en la curva de utilidad y yo lo escuchaba y cuando lo terminé de escuchar todas sus cosas, le dije, ¿se te ha ocurrido que hay modas económicas que las pasan? Y se me quedó mirando doblemente y me dijo, ¿cómo modas económicas? Bueno, ahí me tocó el keynesianismo en la primera etapa de mi carrera, el monetarismo en la segunda, regresé al Perú, el estructuralismo. Después hubo un poco en marxismo. Y después hubo, vaya usted a entender el mundo y vea qué hace. Así es que, así es que a eso me refiero con modas. Ah, sí, pues. Mm. Pero lo que pasa es que ya no se educa, se endoctrina. Se educaba antes, se educaba porque les dabas a los chicos que pensar. Les dabas historia del pensamiento, les dabas ciclos económicos, desarrollo económico. Ahora los haces medir y tienen que medir con gran exactitud. No tienen que pensar absolutamente nada. Lo que importa es
cuánto miden y cómo miden, porque ahí está, es la heteroelasticidad lo que va a definir la precisión de la proyección, que es un disparate, pues. Eso es un disparate. Eso es una tontería cúbica, pero bueno, pues así hablan. Además, hablan y se lo creen. Hablan y se lo creen. Y después cuando tú dices cosas como, me pasó con un funcionario del Fondo Monetario en una conversación, ya no me ha vuelto a evitar, le dije, y bueno, ¿por qué tenemos nosotros la economía recesadas en 3 décadas y los asiáticos crecen, hacen 3 décadas? ¿No crees que tendríamos que estar mirando a los asiáticos? Sí, no, se les hace el nudo, se les hace el nudo. No, porque tenemos la inflación contra... No estoy hablando de inflación ni de déficit fiscal, crecimiento, que es la palabra que ya todo el mundo se olvidó que existe. Ahora solo existe inflación, tasa de interés y déficit fiscal, nada más. Las tres palabras mágicas. Ay, mamá. Esos son el problema del oficio, ¿no? El oficio está pasando por una crisis espantosa. Ah, qué pena que se entrecorte lo que estoy hablando. Sí, pero así unos segundos nomás. Ya. Bueno, jóvenes, me voy y Gracias, los dejo. gracias, Oscar, muchas gracias. Nos ¿De has, qué? nos has ilustrado bastante en la información de lo que está sucediendo en la economía y cómo los gobiernos, los estados vienen implementándolo. Y lo que nos esperan los trabajadores. Todavía hay mucho Sí, para conversar, Oscar, y sí hay. en los próximos cursos contar contigo. Cuente conmigo de todas maneras, pero por favor, miren el portal, para eso lo hago, para que lo usen. Úsenlo. Y si necesitan algo en específico, pídanmelo. Para eso estamos. Yo tengo trabajo en una universidad pública, y tengo un equipo de estudiantes que son una maravilla. Así es que sí, pidan y nosotros hacemos. Bien, Bien, gracias, gracias. Muchas gracias, ok, muy amable y ya Estar acá vaya presente. la pues, palabrita mágica, planificación. Así es. gracias, Bien, No, bien, adiós, gracias a Juan, ustedes. chao. gracias. Hasta luego. Buenas noches, Amelia. Buenas noches, compañeros. Dalila, buenas. Zoila, siempre presente. Gracias, Gracias, muchas gracias. gracias, Paola. Paola del Callao también. Gracias. Chao, un abrazo a todos. Lever, gracias. Gracias, ¿Queda una gracias Marco. fecha o ya no? Queda una Perdón. fecha, ¿no? Queda una fecha todavía, ¿no? Mañana habíamos quedado ya 4, sin embargo, hay una sorpresa que quiero resolverlo hoy día en la noche, ¿ya? Porque varios están tocando el tema de las guerras, ¿no es cierto? Y la influencia que puede haber. Más o menos eso es lo que estoy concluyéndolo el día de mañana. A primera hora debo tener ya una idea. María, gracias, muy buenas noches a todos. Estamos siempre agradecidos por la participación en este primer taller político sindical. Buenas noches.